Buenas noches muchachos, punto y aparte. Vamos a ver en esta ocasión lo que es una progresión aritmética y una progresión geométrica. Estos temas nos van a servir para resolver los ejercicios que dejamos para estas clases. Y entonces vamos a empezar. ¿Qué es una progresión aritmética y qué es una progresión geométrica? O sucesión aritmética o sucesión geométrica. Una sucesión aritmética es un conjunto de números que se suceden con una regla de correspondencia que sería por medio de sumas o restas. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar la primera serie, que serían 5. Si a este yo le sumo 3, me darían 8. Si yo le sumo 3, me darían 11. Y así sucesivamente. Estos puntos suspensivos nos están diciendo que esta sucesión se puede ir hasta ¿dónde? Hasta el infinito. Pero se va a llamar aritmética. ¿Por qué? Porque para ir de un número llamado antecesor al otro que es el sucesor, le vamos a sumar 3. ¿Sí? Y después del 8 para el 11, le vuelvo a sumar 3. Si en una progresión o sucesión ustedes suman o restan, entonces nosotros vamos a decir que esa progresión o sucesión es aritmética. Y el otro caso, que es geométrico, vamos igual con una progresión de este tipo, decimos que es 2, vamos a multiplicar por 2. Entonces 2 por 2 me da 4, 4 por 2 me da 8, y así sucesivamente voy a hallar varios términos. Pero esto es con una multiplicación. Entonces estamos multiplicando por 2 y luego multiplicamos por 2. Si una sucesión se encuentran los números que suceden sumando o restando, se llama aritmética. Si en una sucesión nosotros encontramos los números multiplicando o dividiendo, se va a llamar geométrica. Si los casos se combinan, entonces ya no sería ni aritmética ni geométrica. Ya tendrían otra regla básica para poder sacar cada uno de esos términos. Pero en este caso nosotros vamos a ver las que tienen un poquito más de aplicación o aplicaciones en la vida diaria, como son las aritméticas y las geométricas. Entonces empezamos. Primero vamos a darle nombre a cada uno de los términos. Al primer término le vamos a llamar A1. Igual aquí le vamos a llamar A1. Ajá. Entonces A1 para nosotros va a ser el primer término. Y por consecuente sería entonces 8 sería A2 y este sería A3, y entonces seguiríamos con la progresión igual aquí A2, A3, A4, A5, A6. El número o el término que nosotros deseemos conocer o el que sigue le vamos a llamar nosotros el enésimo término. Un ejemplo, para nosotros, si yo quiero conocer el término 80, para mí el enésimo término sería el término 80 que yo deseo conocer. Entonces AN para nosotros va a ser el enésimo término. ¿Sí? De la progresión de tipo geométrica sucede lo mismo. A1 es el primer término, AN es el enésimo término, y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. Esta suma y esta multiplicación tienen un nombre característico para cada una de esas progresiones. En la aritmética, la suma le vamos a llamar D, que denota diferencia, ¿no? Porque si yo resto 8 menos 5 me da 3, 11 menos 8 me da 3, entonces a esta le voy a llamar la diferencia. Y entonces la diferencia aquí es 3. En una geométrica, esta multiplicación o división que yo voy a tener, le voy a llamar R. Es una razón. Entonces aquí la razón de 4 entre 2 es 2, 8 entre 4 es 2. Y así les voy a llamar. Bien. Entonces, ¿qué es importante en una progresión? Conocer el enésimo término, pero también es importante conocer la serie. ¿Qué es la serie? La serie es la sumatoria de todos los términos. Ajá. Entonces aquí le vamos a poner suma o serie aritmética. Y a esta también, Sn,
le vamos a llamar la suma o serie geométrica. Vamos entonces a recapitular todo esto. Esto es una sucesión de tipo aritmética porque los términos que suceden se encuentran con suma y resta. Este se llama sucesión geométrica porque los términos que le suceden se encuentran con una multiplicación o una división. El nombre de cada término es el siguiente. El primer término se va a llamar A1, aquí A1 vale 5. El término que yo quiero conocer en determinada posición se va a llamar el enésimo término. La diferencia es la resta que hay entre un término y su antecesor. Un ejemplo, 11 menos 8 me da 3 y esa se llama diferencia. Y la suma de todos estos términos, un ejemplo aquí, la serie o suma, serían 5 y 8, 13 y 11, 24. Mientras que en esta, el primer término también es A1, el enésimo término es el término que yo voy a ver en determinada posición. La razón es, en este caso, el número que se encuentra al dividir uno de los números entre su antecesor. 8 entre 4 me da 2. Y la suma o serie, en este caso geométrica, es la suma de esto. ¿Cuál es su suma? 8 y 4, 12 y 2, 14. Parecería fácil decir, bueno, pues el que sigue es el término número 14 y aquí el que sigue es el término 16. Porque pudiéramos estar multiplicando o sumando los términos para encontrar el enésimo término. Pero ¿qué pasaría si en algún momento a mí me pidieran en esta serie que yo encontrara el término 200.000? Un ejemplo, ¿no? Exagerando. Pues me sería difícil, ¿no? Me la pasaría gran parte de mi tiempo sumando hasta llegar a esos términos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues estas series tienen una recurrencia. Esta recurrencia es una fórmula que nosotros podemos aplicar para conocer ya sea el enésimo término o la serie o suma aritmética de los términos. Para estas fórmulas nosotros vamos a utilizar aquí en la aritmética la fórmula AN, que me dice el enésimo término va a ser igual al primer término, sumándole el número de términos menos 1 multiplicado por ¿quién? Por la diferencia. Con esta formulita podemos conocer entonces el enésimo término. Ahorita lo vamos a practicar con un ejemplo allá arriba. Y aquí el enésimo término en geométricas sería AN, va a ser igual a A1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Ahí tendríamos nuestra fórmula para el enésimo término de una sucesión de tipo geométrica o progresión. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero sumar? Si yo quiero sumar, puedo agarrar el número de términos, dividirlo entre 2, sumar el primer término y sumar el enésimo término y obtener la serie o suma. Mientras que en una geométrica tendría que ser así, tendría que ser A1 multiplicado por R a la N. Aquí vamos a poner bien la R y le voy a restar 1. Y todo esto lo voy a dividir entre R menos 1. Entonces estas dos fórmulas nos permitirían, bueno, esta fórmula que es la suma o serie nos permite encontrar la suma de todos esos números. Aquí en la aritmética nosotros podemos ver que para la suma necesito el primer término y el último término. ¿Qué pasa si no tengo el último término en series muy grandes? Pues entonces puedo mezclar estas dos fórmulas y obtener esta. Sn va a ser igual a n sobre 2 por 2 veces A1 más n menos 1 multiplicado por la diferencia. Y entonces esta fórmula, esta que está aquí, me permite, sin saber el enésimo término, encontrar la suma de esos términos. Ya por último vamos a ver cómo se aplicaría en cada una de estas series un ejemplo. Un ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera el término 4. No, sería muy básico. Vamos a decir el término 10. Entonces, si yo quiero el término 10, voy a decir que este término n vale 10 y entonces el primer término de mi serie es 5 más, en este caso 10 menos 1, que da 9, y lo multiplico por la diferencia, que es 3. Y entonces yo puedo decir que 9 por 3, que primero se hace la multiplicación
Y después voy a hacer la suma, 9 por 3 son 27, más 5 son 32. Entonces este sería mi término décimo. Vamos a ver si es cierto. Estoy sumando 3, es 14, luego son 17, luego son 20, luego son 23. Y luego sigo sumando, 3 son 26, y luego son, voy a ponerlo aquí abajito, son 29 y luego son 32. Ese 32 es el que está aquí, que corresponde al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, décimo término. Y entonces es una manera muy sencilla de encontrar el enésimo término. Ahora vamos a suponer que yo quisiera saber cuánto suman los 5 primeros términos, o sea, de aquí hasta acá. Vamos a hacerlo con esta fórmula y decimos S de 5. En este caso la N vale 5. Entonces serían 5 medios por 2 veces A1. 2 veces A1 sería el primer término, 2 veces, 2 por 5 son 10, más 5 menos 1, que serían 4, multiplicado por la diferencia. En este caso nuestra diferencia es 3. Haciendo nuestra operación serían 3 por 4, 12. 12 más 10, 22. 22 entre 2 son 11. Y 11 por 5 serían 55. Vamos a sumar. 8 y 5, 13. Y 11 son 24. Y 14 son 38. 38 y 17 serían 55. Que es la suma de los 5 primeros términos. Entonces, esta es una forma sencilla de utilizar estas fórmulas. Vamos a ver con la geométrica. Con la geométrica vamos a llegar a un ejemplo. Yo quisiera saber el término número 5. Que yo ya sé que va a ser 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Entonces el término número 5 va a ser el término número 1, 2, por la razón que es la multiplicación para llegar al otro término, que serían 2, elevado, si quiero el quinto término, serían 5 menos 1, quedaría 4. 2 a la 4 serían 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y 2 por 16 me dan, ¿qué? 32. ¿Qué es el término número 5? ¿No? El 4 serían 16 y el siguiente serían 32. Y ya por último, para calcular la suma de esos 5 primeros términos, vamos a poner A1, que serían 2, por R elevado a la N, 2 elevado a la 5, menos 1, entre R menos 1, que serían 2 menos 1. Si 2 al cuadrado son 16, 2 a la 5 son 32, menos 1 son 31, por 2 son 62. Y 62 entre 1 me va a dar, ¿cuánto? 62. ¿Qué serían entonces? La suma. 4 y 2 son 6, 6, 14. 14 y 16 son 30. Y 32 nos da 62. Pues espero que este primer video sea provechoso para que ustedes sepan las fórmulas de las sucesiones aritméticas y geométricas y podamos resolver en el siguiente video algunos ejercicios de nuestra tarea. Muchas gracias, buenas noches.